¿Empezamos ya? Bueno, Javier, necesito la presentación. Perfecto. Muy bien, bienvenidos a todos. Hoy vamos a dar unas pequeñas indicaciones, ¿vale? Para que podáis definir procesos, mapas de procesos, la tipología de procesos, en fin, cómo organizarlo y tal. Vamos a ir desde lo más genérico hasta lo más específico y al final veremos algunos ejemplos que creo que os pueden servir para plantear una gestión por procesos, ¿vale? Comentaros que la presentación está orientada desde el punto de vista de la calidad, pero también desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ¿vale? No se pretende que sea una exposición de cómo hacer un flujograma o una gestión por procesos 100% aplicable a alimentaria, es decir, lo que pretendo es que tengáis determinados conceptos claros que vais a poder usar y hagáis temas de calidad, de seguridad alimentaria, Lean Manufacturing y otro tipo de herramientas que hay para gestionar por procesos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar y vamos a ir viendo las cosillas, ¿no? Venga, un proceso. ¿Qué es un proceso? Bueno, un proceso no es más que un grupo de actividades y tareas que están entre ellas interrelacionadas, que tienen una estructura en común y que lo que pretende es que cubrir o una necesidad de un cliente, ¿vale? Si estamos hablando de calidad, o tener determinado proceso productivo alimentario controlado, ¿vale? No son excluyentes. Cuando se hace una gestión por procesos, tú puedes tener varios requisitos, ¿vale? Varias cosas que te ayudan a llegar a donde quieras llegar, ¿no? Pueden ser necesidades y expectativas de clientes, seguridad, salud y trabajo, gestión ambiental y tal. Bueno, pues el grupo de actividades y tareas, ¿vale? Que están evidentemente interrelacionadas y organizadas, eso es un proceso, ¿vale? Vamos a ver entonces qué son tareas y actividades, ¿vale? Bueno, las actividades son las acciones que se realizan y las actividades son la agrupación de tareas. Mirad, esto hay algunas personas que cuando empiezan a trabajar los procesos confunden un poco lo que es una tarea y una actividad. Una tarea es una cosa concreta, una acción concreta, ¿qué pasa? Que si como todo se puede dividir de forma infinita, cualquier cosa que hagamos se puede dividir de forma infinita, ahí hay un poco que priorizar hasta dónde queremos llegar a definir qué es una tarea y qué es una actividad, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo para que entendáis un poco esto, ¿vale? Desde luego es un concepto piramidal, es decir, una actividad está compuesta de varias tareas y un proceso está compuesto de varias actividades y tareas interrelacionadas, ¿vale? Por lo cual una tarea es una acción concreta, ¿vale? Puntual, una actividad es un grupo de acciones que quieren un mismo fin y un proceso es un grupo de tareas y actividades que están relacionadas entre ellas, ¿vale? Venga, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo sencillito, que sería un desayuno. Bueno, pues ponemos proceso, ¿vale? Tenemos un bar, por ejemplo, un restaurante, y venga, vamos a preparar desayunos que, bueno, pues eso, que satisfagan a los clientes, que hagan que repitan todos los días, que hagan que vengan a vernos cada vez más, ¿vale? Esto, lo que nosotros perseguimos con el proceso es a lo que se le denomina misión, un objetivo del proceso. Es muy importante también que cuando definéis un proceso tengáis claro exactamente qué es lo que persigo con él, para qué lo hago, cuál es el objeto, el objetivo que quiero conseguir con eso, ¿vale? Con ese proceso. Vamos a ver las actividades que podemos dividir, pues eso es preparar un desayuno, ¿vale?
Bueno, podemos hacer, preparar café, preparar tostadas, bollería, según el bar lo que tengáis, bocadillos, sándwich, no sé. Esas serían las actividades, ¿vale? Para que quede un poco por limitar, porque si no podríamos hacer un proceso enorme, vamos a centrarnos en lo que sería la preparación del café. Imaginaos que tenemos una máquina para preparar café, ¿vale? Pues venga, vamos a fijarnos en la actividad preparación del café, ¿vale? Que podría ser un subproceso de nuestro proceso grande, que sería hacer desayunos, ¿vale? Preparar desayunos. Bien, pues aquí, una vez que tenemos decidida que queremos trocear en trocitos más chiquititos la actividad de preparar el café, vamos dividiendo en tantas tareas como nosotros consideramos que es importante para poder controlar esa actividad, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Por ejemplo, evidentemente lo primero que hay que hacer es saber cómo quiere el cliente el café. Si no sabemos cómo lo quiere, pues perdemos información y podemos hacer un café que no sea lo que nos han demandado, ¿vale? O por ejemplo un café con leche, con más leche, menos leche, sin leche, descafeinado, mezcla, ahí tenéis varias cosas, ¿vale? Esto es lo primero que hay que tener claro a la hora de definir una tarea, una actividad y un proceso, todo, O sea, ¿qué es lo que quiere, qué requisitos tiene esta actividad, esta tarea o este proceso? ¿Vale? Como segunda tarea nos he puesto en el ejemplo moler el café, que quiera el cliente, colocar el café molido en la cafetera, colocar una taza o vaso debajo de la cafetera, sabéis, una máquina típica de preparar café, ¿vale? Luego, cuando termina ese café, si lo quiero con leche, pues se le echa leche, pues si no, solo el café, y se coloca en un plato. Y ahora, una vez que lo tenemos en el plato, con la taza o el vaso, servimos acompañado de azúcar o edulcorante, ¿vale? Y evidentemente una cuchara. Bueno, pues estas serían las tareas. Como veis, se ha dividido en 6 tareas, podríamos haber sacado 8, 10, 15, en fin, cada uno ahí decide hasta dónde quiere desmenuzar la actividad de preparar un café. ¿Vale? Bien, entonces, como resumen importante de lo que habéis visto, ¿no? Tengo un proceso, quiero definir un proceso, ese proceso lo voy a trocear primero en actividades y esas actividades lo voy a trocear en tareas, ¿vale? Pues tienen que quedar 3 cosas muy claras a la hora de definir un proceso, ¿vale? Lo primero es que, como habéis visto, las tareas pueden ser infinitas, porque yo incluso a la hora de elegir el café, podría convertir incluso la elección del café en otra actividad, ¿vale? Que a su vez esa actividad estuviera dentro de la de preparar el café. Porque, por ejemplo, puedo hacer un listado de los tipos de café que me podría pedir, me podría solicitar un cliente, y para cada uno de esos tipos desarrollar cómo se hace cada uno de esos tipos, las tareas asociadas a cada uno de esos tipos de café, ¿vale? Como veis, esto es infinito. Entonces, lo que hay que tener claro cuando uno decide hasta dónde llegan las tareas, las actividades y tal, es de verdad cuáles son las críticas, cuáles de verdad pueden ser las críticas desde el punto de vista de la satisfacción del cliente, que el cliente al final me diga, mira, esto no es el café que te he pedido, o no es como yo lo esperaba, o incluso la seguridad alimentaria. Hay procesos que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que el cliente demanda en sí, como tal, pero sí tienen que ver con la seguridad alimentaria de ese producto. Por ejemplo, las tazas deben de estar limpias, las cucharas también, debo haber limpiado periódicamente la cafetera, el bolillo de café, los sobres de azúcar o de edulcorante los compraré en una empresa que esté autorizada y que tenga la documentación sanitaria correspondiente, una serie de cosas que yo tengo que definir cuáles son las críticas, ¿vale? Y a partir de esas críticas ya elijo las tareas que deben de estar en mi desarrollo de las actividades, ¿vale? Igual que cuando hacemos un listado de tareas, elegimos las críticas, que son las que no pueden faltar en el desarrollo de las actividades, y esas actividades en el desarrollo de los procesos. Cuando yo identifique alguna tarea que no es crítica o que no aporta ningún valor al cliente, ¿vale?
la puedo eliminar. Imaginaos, a lo mejor cuando hacéis la definición del proceso, de luego las actividades, esas actividades las troceáis en tareas, pues resulta que dices, joder, esto al final veo que es una cosa que mi cliente me identifica como que le aporta el valor, ¿vale? Ahora mismo hay unas teorías en las empresas sobre optimización de empresas que consisten en analizar lo que se llaman despojos, residuos, basuras, ¿vale? Que son aquellas cosas que hacen las empresas y que no le llegan al cliente, con lo cual el cliente no las valora, no está dispuesto a pagar por ellas y también no genera un valor importante en la empresa. Entonces, o las eliminas o las automatizas al máximo, ¿vale? Porque si no te van a pagar por hacerlas, pues mejor intentar reducirlo al máximo, ¿vale? O automatizarlo al máximo, ¿no? Entonces, el concepto clave es que hay que intentar dividir las actividades en tantas tareas como se puedan, pero teniendo claro que tienen que ser las tareas críticas, ¿vale? Segundo, la complejidad. Bueno, pues es muy normal que cuando empezamos a hacer un listado de tareas, empezamos a organizarnos, empezamos a ver cómo se pueden ordenar en actividades y al final a veces nos queda una especie de mezcla que no sabemos diferenciar hasta dónde llega una tarea, una actividad, un proceso y tal, ¿vale? Bueno, lo que tenéis que tener claro es que al final el resultado, ¿vale? El resultado de un proceso, ¿vale? Tiene que ser predecible, lo tenéis que poder repetir, ¿eh? Y ese proceso tiene que estar bien definido, ¿eh? Al final, cuando hayas hecho tu buen análisis de tareas y hayas elegido las críticas, esas tareas las hayas agrupado en actividades y esas actividades te den un proceso, ahora tienes que hacer como el procedimiento inverso, ¿vale? Yo este proceso puedo llegar a él con estas actividades y realizando estas tareas, ¿vale? Bien, y por último, los requisitos implícitos del cliente. Esto es importantísimo para definir cualquier proceso. Cuando hablamos de cliente, no solo hablamos del cliente que paga por nuestro producto, ¿vale? Hablamos del cliente del proceso. ¿Quién va a recibir este proceso? Puede ser, como preparar un café, el cliente que me paga a mí por ese café, ¿vale? O puede ser otro proceso que venga después, ¿eh? Muy bien. Mirad, ya creo que estáis bastantes asistentes. Vamos, podéis escribir cualquier duda sobre lo que escribe y tal a través del chat. Y conforme me escribáis cosillas, me hagáis preguntas y tal, pues yo intentaré parar para intentar aclarar las cosillas que me vais comentando, ¿vale? Eso, prefiero que usemos el chat para las dudas, yo las leo y así lo explico y así todos salimos ganando, ¿vale? Venga, vamos a ver la parte de requisitos del cliente. Bueno, los requisitos del cliente, o sea, para un cliente tenemos como tres cosas muy importantes, que son las básicas para hacer una buena gestión de nuestros clientes. Sabéis que la norma 9001 habla de retroalimentación de clientes, que busca la satisfacción del cliente, que al final es el que paga por el servicio. Entonces, se puede dividir lo que me demanda el cliente en tres cosas. Serían requisitos explícitos, implícitos y expectativas, ¿vale? Los requisitos explícitos son aquellos que me indica mi cliente de forma directa. Si estoy preparando un café y mi cliente quiere un café con leche descafeinado, pues ahí me está diciendo que lo quiere con leche y descafeinado, explícitamente. Me está diciendo que quiere, cuando lo quiere, ¿vale? También es un contrato, un presupuesto aceptado, una orden de pedido, ¿vale? Que me haga mi cliente. Entonces, mira, pues quiero tantas piezas, quiero tantas, imaginaros, ¿no? Trabajáis en un catering, pues quiero un menú para 20 personas, compuesto por tantos primeros, tantos segundos, fruta, yogur, lo que sea, ¿vale? Y eso es explícito porque el cliente nos lo indica, nos lo especifica claramente cuando nos dice qué quiere, ¿vale? Luego estarían los requisitos implícitos. Aquí el cliente no te dice que lo quiere, pero lo da por hecho que lo vas a cumplir. Por ejemplo, si el cliente me dice que quiere un café descafeinado con leche,
El cliente no me dice, oye, limpia la taza, límpiame la cuchara. Se supone que yo le voy a dar una taza limpia, una cuchara limpia, que se lo voy a dar en un vaso o en una taza. Ya si él quiere, mira, un vaso, vale, entonces ya le doy un vaso. Pero hay determinados requisitos que se dan por hecho y que no hace falta que me los indique. Productos no caducados, en fin, que la persona que le prepara el café se lava las manos, en fin, no sé, que limpio la máquina. No hace falta que me diga esas cosas, se supone que lo voy a cumplir, ¿vale? Bueno, cuando se hacen estadísticas sobre satisfacción de cliente, algo que te puede arruinar la valoración de un cliente es no cumplir los requisitos implícitos. O sea, en los requisitos implícitos no se puede fallar. En algo que un cliente da por hecho, pues porque sea un requisito legal, porque lo da como entendido, que es normal que lo dé entendido ese tipo de cosas, ¿no? Tú no te puedes permitir fallar. Te va a valorar, eso te va a hacer que te valore muy mal tu cliente. Si tú ya fallas en un explícito, bueno, pues sí que se lo puedes compensar, puedes hacer algo, el plazo de entrega, mira, me retrasé un día o dos, pero mira, te he dado algo mejor y tal, vale. Pero en los implícitos, si fallas, en una valoración, en una encuesta de cliente de 0 a 10, lo normal es que no te ponga más de un 4, ¿vale? Si no cumplen los requisitos explícitos, pues a lo mejor te da un 3, un 4, un 5, un 6, depende cómo luego lo hayas podido resolver, ¿vale? Solo si cumples todos los requisitos explícitos e implícitos, puedes aspirar a una nota por encima, bueno, sobre un 7, un 8 sobre 10, ¿vale? Bien, vamos a ver qué es lo que de verdad hace que un cliente me valore muy bien y sea prescriptor. Un cliente prescriptor es aquel que habla bien de mí. Cuando se habla de sistemas de gestión de clientes, hay muchas estadísticas por ahí, pero por ejemplo en el sector servicios se sabe que por cada cliente que tú atiendas bien, va a hablar de ti a 3, ¿vale? A 3 personas va a hablar bien de ti. Pero uno que hable, que esté muy enfadado con tu servicio, que no esté nada satisfecho con tu servicio, puede llegar a hablar a 10 personas mal de ti. Con lo cual necesitas más de 3 clientes muy satisfechos para compensar uno muy insatisfecho, ¿vale? Por eso hay que tener tanto cuidado con cumplir con los requisitos, ya sean explícitos o implícitos de los clientes. Bien, vamos a ver qué son las expectativas. Es aquello que el cliente espera de nosotros, pero que no tiene ni que decirlo, ¿vale? Pero lo espera. Por ejemplo, imaginaros que os vais a un hotel, evidentemente, como requisitos explícitos, tú tienes pues que has reservado un hotel por una noche por 2, que quieres desayuno y que tenga wifi, ¿vale? Por deciros algo, ¿vale? Llega como requisitos implícitos, claro, tú no le dices, oye, mira, y límpiame, cámbiame la sábana, tráigame toallas limpias, no hace falta que se diga, se supone que te lo va a traer, ¿vale? Ahora, si a ti te dejan una caja de bombones en el hotel que tú no has pedido, en la habitación, y te la encuentras ahí, ¿qué está consiguiendo el hotel con eso? Está cumpliendo una expectativa tuya. Tú no lo esperas, pero oye, una caja de bombones, pues mira, está muy bien, la verdad, chocolate, tal, no sé qué, me gusta, ¿vale? Entonces, al final lo que consigue fidelizar a los clientes son esas expectativas, el que tú cumplas esas expectativas. El 10 sobre 10 solo se consigue cuando se cubren las expectativas de los clientes, ¿vale? ¿Qué problema tienen las expectativas? Porque nosotros, cada uno de nosotros, que somos un cliente potencial, tenemos unas expectativas diferentes, ¿vale? Habrá gente a la que le guste el chocolate y si le traen bombones de chocolate le encantará, y habrá otros, pues no sé, que les gusta a lo mejor tener más fresquita la habitación, otros que la quieren más calentita, otros que quieren una almohada muy mullida, otros que quieren una almohada más dura, en fin, ahí ya entra un poco cada uno como es, ¿vale? Ahora, aquel que tiene la capacidad de identificar y cumplir esas expectativas del cliente, esa empresa será esa organización o empresa será en la que consiga una mayor satisfacción de sus clientes y que sus clientes repitan. Me preguntan sobre la estimación de 3 a 1 de los clientes. Bueno, esto es que hay muchas encuestas por ahí, muchos estudios de cuánto me cuesta un cliente insatisfecho, cuánto me cuesta un cliente
no satisfecho, va por servicios, pues hay estudios para servicios de restauración, servicios hoteleros, para la industria alimentaria, por ejemplo, no es lo mismo hablar del mercado relacionado con la carne que con las verduras y la fruta. Mentalmente, por así decirlo, llevamos mucho peor una carne mala con mal sabor que una fruta mala con mal sabor o una verdura mala, porque como tenemos como eso, como que la carne también es verdad que suele ser más cara, ¿no? Como que somos más exigentes con esas cosas normalmente, ¿vale? Bueno, esto hay un montón de estudios por ahí, los hay sectoriales, por países, por zonas, hay un montón. Según el sector en el que estéis podéis siempre encontrar información sobre esto y así podéis sacar una aproximación de los ratios en los que se mueve vuestro sector, ¿vale? Venga, vamos a ver ahora lo que sería los principios de la gestión por procesos, ¿vale? Venga, el primer principio es que todo proceso tiene que ir orientado hacia el cliente y su satisfacción. Ya hemos visto cómo se consigue la satisfacción de los clientes, que sería conocer y satisfacer esas necesidades, requisitos implícitos y explícitos y esas expectativas, ¿no? Pero antes de seguir voy a contestar una pregunta. Bueno, me pregunta un compañero cómo se pueden corregir cuando tú a un cliente le fallas en un requisito explícito como puede ser no cumplir con el plazo de entrega, ¿no? Bueno, creo que cada uno conoce el perfil de cliente que tiene, ¿no? Hay determinados clientes que quieren una compensación económica, le puedes hacer un descuento por no haber cumplido el plazo. También hay contratos donde si no cumples con el plazo de entrega tienes una penalización, con lo cual ya sabes que te va a costar dinero. En fin, hay otros que en vez de un tema monetario puedes compensarlo, pues a lo mejor el siguiente pedido que te haga intentar entregarlo antes, ¿no? Eso depende del cliente. Y lo más importante al final con la gestión de clientes es identificar el cliente qué quiere de verdad de nosotros y qué espera de nosotros. Por eso es tan importante que la labor comercial o el departamento de fuerza de venta, o como lo llaméis en cada organización, tenga un contacto muy directo de los clientes para ir identificando no solo sus necesidades y expectativas presentes, sino las futuras. ¿Por dónde creemos que va a ir el sector? ¿Por dónde creemos que va a ir la demanda de mis clientes? Para así intentar ir adelantarse a esos cambios, a esas posibilidades de cambios entre necesidades y expectativas, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, hace 100 años la necesidad de las personas, de una inmensa mayoría de las personas, era poder comer y un poco más, ¿no? No tenían la pirámide esta de más donde las necesidades cubiertas, pues estábamos en un nivel muy básico, ¿no? En general, ¿vale? Bueno, conforme hemos ido cubriendo esas necesidades, de comer todos los días, de poder limpiarnos asearnos todos los días, luego de poder tener un trabajo decente, luego poder ganar dinero suficiente para ahorrar, luego tener vacaciones, en fin, poco a poco hemos ido mejorando todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues al final nuestras necesidades y expectativas han ido aumentando, porque cada vez es más difícil cubrir esas necesidades y expectativas de los clientes, ¿vale? Bien, el primer principio es que todo proceso tiene que ir orientado hacia la satisfacción de clientes, ¿vale? Segundo principio, el personal de la organización es el pilar que nos diferencia del resto de empresas. Los productos no se copian, bueno, se copian, perdón, los productos se copian, lo que no se copia es la capacidad que tenemos. Si
si alguno de vosotros tiene un familiar, un abuelo o un papá o un suegro muy mayor, ¿no? Que tenga 80 años o por ahí, ¿no? Intentar explicarle que las empresas que más valen una de las empresas que más valen del mundo, ¿no? Como Google, Facebook, Amazon, ¿no? A qué se dedican, ¿no? Por ejemplo, intentar explicar Google, ¿no? A una persona muy mayor. Primero les va a costar seguramente entender qué es Internet, ¿no? La red. Pues luego eso le dices, mira, y la empresa que más vale en el mundo, una de las empresas que más vale en el mundo es una empresa que empezó siendo una herramienta para buscar cosas en Internet, ¿no? Y que ahora ayuda a hacer unas cosas para ayudarnos a que tardemos menos cosas en algunas cosas, llegar, por ejemplo, a casa antes y tal, ¿no? Y pues no le entra en la cabeza, porque para ese perfil de personas con esa edad, las empresas que más tendrían que valer en el mundo y más grandes y tal, pues tendrían que ser por las que fabrican barcos, o fabrican coches, o fabrican aviones, ¿no? Bueno, pues esas empresas de tiempo que ya han dejado de ser las empresas con mayor valor en el mundo. ¿Y por qué? Porque esas empresas valen eso y las otras valen menos, ¿no? Al final, ¿qué es lo que busca ese perfil de empresas, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple y tal, ¿no? ¿Qué perfil de personas buscan? Pues buscan personas con altas capacidades de innovar, porque a ti te pueden copiar la idea, pero lo que no te pueden copiar es tu capacidad de seguir innovando, Eso es lo que no te pueden copiar. De hecho, hay una especie de teoría, ¿no? Sobre el tema de la reingeniería de procesos, ¿no? Que si una persona empieza en el año 2000, una organización empieza en el año 2000 con un proyecto y en el año 2003 otra empresa, otra organización coge y le copia al 100% ese proyecto, en teoría los dos estarían en la misma situación, pero la realidad es que no, porque la que te copia no tiene esos 3 años de experiencia que tú ya llevas innovando en ese producto y sabes por qué ese producto, o sea, tú sabes por qué has llegado ahí, ¿vale? El otro no sabe por qué has llegado ahí. Con lo cual, en los siguientes 3 años, la que lleva 3 años de más seguramente llegue más lejos que tú. Con lo cual, o tú haces reingeniería de procesos, una empresa esta que empezó más tarde a hacer reingeniería de procesos e intenta ponerse por encima de la otra, adquiriendo nuevas capacidades, yendo más rápido, o no va a llegar igual a ellas. Bueno, entonces, el segundo principio de la gestión por procesos es que el personal de la empresa es importantísimo, es lo que va a permitir diferenciar esa gestión por procesos, ¿no? De esto además hay muchas teorías, muchas herramientas por ahí que puedes encontrar y tal, ¿vale? Para organizaros mejor, para intentar hacer distintas cosas para poder llegar a una definición de procesos lo más adaptada al cliente y que además eso permita, si te adaptas mejor al cliente, permite que la organización valga más porque vende más, su producto también van a valer más, ¿vale? Entonces, al final este segundo principio se basa en la relación que hay entre el cliente externo y el interno, ¿vale? El cliente externo es el que está dispuesto a pagar por nuestro producto, servicio, lo que sea, ¿vale? Y el interno es aquel que hace posible que se preste ese servicio, ¿vale? Entonces, este cliente interno es el que más hay que cuidar de la empresa. Incluso este cliente interno no solo deben de ser los trabajadores propios de nuestra organización, sino aquellos proveedores o subcontratistas que nos ayudan a que le prestemos ese servicio a ese cliente externo que es el que paga por el producto, ¿vale? Esto es una mentalidad que la verdad que choca mucho en países, por así decirlo, más occidentales. Si alguno ha visto algo de historia sobre la calidad, cómo ha evolucionado Europa y América en la gestión de la calidad y cómo ha evolucionado Japón. Bueno, los japoneses desde los años 50, 60 incorporan a los proveedores y a los subcontratistas en sus propios procesos productivos como una parte más. Aquí en la otra parte del mundo parece que a veces nos dedicamos a fastidiarles todo lo que puede, a tener siempre 3 o 4 para ir apretándoles a todos, al que me lo deja más barato le llamo y tal, sin tener en cuenta que al final son parte imprescindible de que nosotros podamos trabajar, ¿vale? Como cosa curiosa, cuando fue el tsunami de Japón, uno de los proveedores de la marca Toyota, bueno, pues la verdad que se le quedó la fábrica bastante estropeada y bueno, Toyota ya les llamó a este fabricante de componentes
y le dijeron que no podían suministrarle piezas en al menos 2 meses o más. ¿Qué hizo Toyota? Pues Toyota cogió y le mandó a sus mejores ingenieros para que en 15 días esta empresa pudiera estar operativa, ¿vale? Si se hubiera pasado en Europa o en América, seguramente ese proveedor pues hubiera tirado 2 meses o 3 sin venderle piezas y se hubiera escapado regular, ¿vale? Esa es la diferencia de mentalidad, ¿vale? Ya afortunadamente cada vez el concepto de cliente interno, no solo cuidar a nuestros propios trabajadores, sino también a las otras organizaciones que nos ayudan a cumplir con mi cliente externo, que es el que paga, cada vez se está interiorizando más y eso está bien porque al final nos permite mejorar nuestros procesos, ¿vale? Porque también una cosa muy importante es que cuanto más incorporemos a esos proveedores, a esos contratistas en nuestros procesos, mejor va a ser nuestro servicio, porque mejor vamos a entender dónde ellos tienen cuellos de botella, dónde tienen problemas, pues a lo mejor de plazos o de calidades o de producción, y entonces vamos a poder anticiparnos a esos problemas y ya a nuestro cliente externo, conociendo esa información, le vamos a prestar un mejor servicio, ¿vale? Vamos a tener más capacidad de cumplir con lo que ese cliente demanda, ese cliente externo demanda. Bien, vamos a ver entonces ahora lo que sería lo que marcan las normas, que serían las partes de un proceso, ¿vale? Fundamentalmente un proceso está dividido en actividades, como hemos visto, actividades o tareas, donde esas actividades tienen un punto de inicio y un punto final. Entonces toda actividad va a tener una fuente de entrada, ¿vale? Que es mi proveedor de ese proceso, es el proveedor del proceso, no el proveedor de la empresa en general, no, el proveedor del proceso. ¿Quién me facilita las entradas que necesito yo para mi proceso productivo? Los inputs que se llaman, ¿vale? Bueno, pues el proveedor que me facilita los inputs, hay que identificar a ese proveedor y hay que identificar a esas entradas, ¿vale? Luego hago una serie de cosas en las actividades, con esas actividades del proceso y esas actividades divididas en tareas, y después de hacer esas cosas, obtengo una salida, un output, ¿vale? Que esa salida tiene un receptor de esa salida, que ese receptor es el cliente del proceso, no el cliente que me paga por el producto o lo que sea, que a lo mejor puede ser, pero que en este caso sería el cliente del proceso, ¿vale? ¿Quién recibe esa salida de mi proceso, ¿vale? Bien, este es el esquema que hay en todas las normas de gestión, de calidad, alimentaria y tal. ¿Qué pasa? Que ahora la 9001, la versión 9001 del 15 y la 14000, que es la de medio ambiente, ha introducido una particularidad para esto, que es identificar los riesgos y las oportunidades asociadas a cada proceso, ¿vale? Entonces, cuando hagamos una identificación de riesgos y oportunidades de los procesos, tenemos que ver los riesgos y oportunidades de cada proveedor de mi proceso, de cada entrada, de cada actividad, tareas, salidas, clientes y tal, ¿vale? Riesgos y oportunidades, ¿vale? Otras cosas muy importantes en un proceso, ¿vale? Estarían por un lado los recursos, que tenéis que identificar qué recursos técnicos y humanos necesito para la gestión de ese proceso, pues necesito tantas personas, de tal perfil, tantas horas, en fin, ¿vale? ¿Y qué recursos técnicos necesito? Pues tal maquinaria, tantos equipos informáticos, o sea, puede ser algo tan sencillo como un teléfono móvil y un portátil, o puede ser algo tan complejo como una planta de procesado, una laminadora, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante es qué controles voy a hacer en cada una de estas partes de mi proceso. ¿Cómo voy a controlar a los proveedores de ese proceso? ¿Cómo voy a controlar las entradas, los inputs de mi proceso? ¿Cómo controlo las actividades y tareas? Por eso es tan importante que aquí definéis las tareas críticas, porque una tarea crítica tendrá un punto de control, evidentemente, porque si es crítica es porque necesitas controlarla, ¿vale? Luego, ¿qué controles le pongo a las salidas y qué controles le pongo a quien recibe esas salidas? Para saber si lo que ya ha llegado es lo que tiene que llegar. Venga, pues vamos a explicar un poquillo estructuras, tipos de procesos que suele haber en las empresas, ¿vale? Cada uno de esta estructura, cada empresa luego elige su sistema. Yo lo que quiero que os quede claro son los conceptos,
No os liéis tanto con los nombres, he intentado elegir nombres que suelen ser los que se usan, pero lo importante es que entendáis los conceptos, ¿vale? Un proceso estratégico, ¿cuál es? Es aquel que dirige la empresa, que nos ayuda a decidir por dónde tiene que ir la empresa. Son decisiones estratégicas, ¿vale? De esas decisiones estratégicas luego pueden venir derivadas decisiones sobre la producción, sobre los recursos, sobre tal, pero son decisiones estratégicas. Con lo cual a esos procesos se le llama procesos estratégicos. ¿Vale? Normalmente en los procesos estratégicos, ¿con quién están, con qué partes están relacionadas? Pues normalmente con la dirección de la empresa, con la gerencia de la empresa y con la mejora continua. Por poneros un ejemplo muy sencillito para la ISO 9000 y también incluso para la ISO 22000 y otras normas análogas, pues los procesos estratégicos se suelen meter por la revisión por la dirección, las acciones, las no conformidades y acciones correctivas, la auditoría interna. Hay también empresas que meten aquí la gestión de clientes, todo lo que me implique poder dirigir de forma estratégica la organización, ¿vale? Luego estarían los procesos productivos. Aquí irían todos aquellos procesos por los cuales un cliente me paga por hacerlo, ¿vale? O sea, mi cliente, el que está dispuesto a contratarme o a venir a mi organización, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que espera de mí? ¿Qué quiere que yo haga por él? ¿Vale? Bueno, pues a todos estos procesos se le llaman procesos productivos, porque son los que producen, son los que generan valor en la empresa. ¿Vale? Pues aquí tenemos, pueden ser, imaginaros una empresa que hace obras, ¿no? Pues aquí sería, pues sus procesos productivos pueden tener un solo proceso que sea gestión de obras, o puede dividir esto en los procesos productivos que ellos consideran como pueden ser. Venga, vamos a poner proceso productivo de obras civiles, de obras de edificación, de obras forestales. Eso ya cada uno determina cómo quiere dividir sus procesos productivos, ¿vale? Y por último, en la parte de procesos de soporte sería todo aquello que yo necesito para que la empresa funcione, pero que no tiene por qué generar valor. Desde luego un valor por el cual un cliente me pagaría, estaría dispuesto a pagar, ¿vale? Y que tampoco es estratégico. Por ejemplo, gestionar los recursos humanos, gestionar la maquinaria, gestionar los requisitos que puede tener mi empresa, no los que me pide el cliente y tal, sino los que yo me pongo o los requisitos legales que me son de aplicación, ¿vale? Normalmente esta parte hay empresas que a quien desarrolla este tipo de soporte, de procesos de soportes, le llaman staff, ¿vale? Dividen un poco el organigrama en equipo directivo, equipo productivo y staff. Y ese staff técnico puede ser interno o externo, porque tú también puedes tener procesos de soporte para cosas que tienes externalizadas, ¿vale? Servicios de outsourcing que se llama. Bueno, me preguntan aquí si una certificación ISO podría ser factible si solo se evalúan los procesos de soporte. Yo no lo recomiendo, de hecho la norma ISO, si hay algo que te dice, esto es un cambio importante en la ISO 9000 del 2015 y la del 14, antes nunca se hablaba de indicadores, se hablaba de control de los productos y los procesos, ya estas normas sí que hablan de indicadores, y cuando te habla de indicadores en el punto 9.1 se refiere a que tienes que poder medir, evaluar y analizar los procesos que definas. Si solo tienes procesos soporte y no tienes procesos productivos y estratégicos, pues esos indicadores desde mi punto de vista no estarían completos. Es más, se suele admitir más que solo se tengan indicadores para procesos productivos, aunque no se tengan de los estratégicos y soportes. Es decir, tú tienes que poder medir de lo que vive la empresa. Además, es que eso lo hacen todas las empresas. Es decir, no me creo una organización que funcione sin saber si está ganando dinero o no está